Buenas noches, apreciados amigos, hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. El Señor les bendiga a todos. Como dijo el pastor Orlando Enamorado, mi nombre es Julio Reyes y soy obrero bíblico de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Es un privilegio poder estar en esta bella ciudad, en Seattle, Washington, con todos nuestros hermanos de acá del área. Nos estamos gozando, estamos disfrutando y deseamos de todo corazón que el que guíe estas predicaciones, tanto de salud como las profecías bíblicas que tendrá mañana el pastor Enamorado, que sean dirigidas por Cristo Jesús. Vamos a arrodillarnos para pedir la bendición del Señor y seguidamente estaremos dando inicio con el Salmo 23 a la conferencia de esta noche. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos bendices, porque has cuidado de nosotros, porque hemos hecho un alto a las actividades diarias, a los trabajos. Hemos cesado, Señor, de toda actividad de negocio, financiera, de trabajo, para dedicarnos completamente a ti este hermoso sábado. Pedimos, Señor, de que tú nos unjas esta noche y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga descansar también espiritualmente en Cristo Jesús. Que tú, Señor, seas el que dirijas estas conferencias, tanto la de esta noche como las de mañana, porque todo lo que vamos a hablar acá será palabra de Cristo Jesús. Deseamos, Señor, que bendigas a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos escuchan, ya sea por televisión o por radio, deseando, Señor, de que el mensaje de esta noche también calme la sed del alma que tienen en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 23. No podemos tener una serie de salud enfocada en el Salmo 23 sin antes leer este hermoso Salmo. El Salmo 23 lo conocemos como el Salmo del Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la semana pasada estuvimos hablando en Nuevo México acerca de el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hablamos de la confianza en el Señor, de la confianza del pastor que nosotros como ovejas debemos de tener. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo en donde quiera que vaya. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto es lo que toda oveja, todo ser humano desea de corazón, morar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Así es que, mis queridos hermanos, hemos hablado en Santa Fe, Nuevo México, acerca de la confianza que nosotros debemos de tener en el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y dice San Juan 10, de que las ovejas oyen su voz y le siguen. Y también estuvimos hablando acerca del descanso, que el pastor encamina a las ovejas a verdes praderas, pero no para que coman, sino para que descansen. Y estuvimos hablando acerca de los beneficios del descanso,
de cómo nosotros debemos de hacer un alto a todas nuestras actividades y descansar, aunque sea un día a la semana, el séptimo día que debemos de presentarnos ante Dios para descansar, para entregarnos a Él, para relacionarnos con Él de una manera íntima. Pero también necesitamos descansar de mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha desesperación. Necesitamos descansar también emocionalmente, mentalmente y físicamente, por supuesto. El cuerpo, la maquinaria divina necesita descanso para poder proyectarse a metas más elevadas, más nobles, más puras, pero con un impulso impresionante, y la única manera de hacerlo es cuando nosotros descansamos. Y dijimos de que no es lo mismo descansar con dormir, porque usted puede descansar sin dormir y el cuerpo se sentirá mejor. 5 minutos, 10 minutos de break o media hora, una siestita de 15 minutos, eso le hace mucho bien al organismo. Y ya por la noche, pues dormir ya es diferente. Hay personas que se acuestan y no pueden dormir y se levantan más cansados de lo que se acostaron. Entonces ahora, en este lugar, Seattle, Washington, vamos a hablar junto a aguas de reposo. Saben que cuando nuestra hermana Elena de Huay estaba joven, alrededor de 17, 18, 19 años, ella le habían hablado de Dios, pero le habían hablado de una manera como un Dios duro, un Dios que está listo para castigar, un Dios severo, un Dios que ella dice que en sus escritos dice que le daba por temor, se acercaba a Dios y con un miedo, pero dice ella, una persona, el pastor Stockman le ayudó a ver a Dios como un Padre amoroso y misericordioso. Y dice ella que el Salmo 23:1 comenzó a presentarse con insistencia en su mente. Su corazón se llenó de paz y felicidad. Luego de esta experiencia pudo sentir la seguridad que provenía del Salvador, que había establecido su morada en su interior. Y eso es lo que trae Salmo 23. El Salmo 23 trae paz, seguridad, felicidad, porque el enemigo había puesto a Dios como un Dios severo, como un Dios tirano, como un Dios que está dispuesto a castigar. Pero cuando vemos al pastor en el Salmo 23, vemos de que el pastor provee todo lo necesario para que sus ovejas vivan en un ambiente de paz, de quietud, de serenidad, de felicidad y que no le falte nada. Eso es lo que hace el pastor y eso es lo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver esta noche. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El ganado y los animales salvajes, mis queridos hermanos, saben qué hacer cuando llega la enfermedad física. Se los ha visto comiendo ciertas plantas y buscando un riachuelo o lago, se bañan en el agua o se acuestan en ella para curar sus heridas. Un venado que ha sido herido por el león trata la manera de escapar del león, va todo arañado, todo aruñado y sale y lo primero que hace es buscar un fango, un lago y comenzar a darse vueltas durante 6, 7 días hasta que sus heridas están sanas. Nuevamente el venado va en busca de sus amigos. Esto es lo que hacen los animales salvajes, los animales domésticos. Un perro que fue picado en la cabeza por un cascabel, primero mató la víbora y luego fue a un arroyo cercano y se recostó en el agua en intervalos por una semana. Se recuperó completamente. El agua, mis queridos amigos y hermanos,
El agua es uno de los más valiosos ayudantes que se tiene en el trabajo diario para mantener la salud o en la recuperación de la misma cuando se está enfermo. Nada hay más flexible que el agua, pero para vencer lo duro y lo rígido, nada lo supera. La rigidez conduce a la muerte, la flexibilidad conduce a la vida. El agua representa el origen de la vida, el don de la vida, el don de Dios, el agua. Durante los 9 meses de gestación nos encontramos nadando en el líquido amniótico, en las aguas primordiales. Al final de este tiempo se rompen las aguas, nacemos del agua y aparecemos a la luz. Y aquí viene la frase, dar a luz, dio a luz. Se rompieron las aguas, da a luz. San Juan 3:7, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, versículo 3 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. San Juan 3 al 7 es una historia muy conocida por todos, un encuentro de un hombre de gran poder en ese tiempo se encontró con Jesús y Jesús le dijo en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nombre Moisés, ¿saben qué significa el nombre Moisés? El nombre Moisés significa el salvado. La sierva del Señor nos dice el salvado de las aguas. Moisés se salvó por el agua cuando estaba bebé y también se salvó cuando se abrieron las aguas por el poder de Dios. Así es que mis hermanos, en la salud como la enfermedad, el agua pura es una de las más exquisitas bendiciones del cielo. El uso conveniente de ella fomenta la salud. Ella es la bebida que Dios ha provisto para apagar la sed de los animales y del hombre. Bebida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a hacer frente a la enfermedad. Aplicada externamente como hidroterapia, el agua es uno de los medios más sencillos y más eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Ministerio de Curación, página 237. El agua, mis queridos amigos, es uno de los 8 remedios de la naturaleza y su energía es necesaria para la vida. La fuerza vital de la naturaleza y del cuerpo humano dependen de ella. Donde hay agua, hay vida. Cuando falta el agua, aparece la muerte. Babilonia estaba confiada porque tenía agua. Las paredes enormes, murallas, estaban confiados porque tenían agua suficiente para varios meses o años, pero las aguas se secaron, Babilonia fue destruida por los medos y los persas. Donde falta el agua, hay muerte, hay destrucción, no hay vida.
Esto es tanto para los seres vivos que nos rodean como para nuestro propio organismo. La sequía o la falta de lluvia ocasiona la destrucción de los vegetales y la falta de agua en nuestro organismo nos lleva a la muerte en unos días. Los procesos vitales van siempre unidos al elemento líquido de la naturaleza. Podemos estar varios días sin comer, pero ¿cuántos días podemos estar sin beber agua? Nuestro cuerpo está formado por un 60 o 70% de agua viva que circula en forma de sangre, de linfa, jugos digestivos, líquido cefalorraquídeo en el cerebro y médula espinal, líquido extracelular que está fuera de las células o intracelular que está en su interior, también en forma de sudor y lágrimas, de risa y tristeza, etc. Esta corriente natural lleva las sustancias nutritivas a las células y recoge de ellas las sustancias tóxicas para eliminarlas al exterior. La orina es agua que elimina sustancias de desecho y toxinas. Nos dice el Espíritu de Profecía, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son verdaderos remedios. Por algo el pastor lleva sus ovejas a una verde pradera, la hace descansar, la hace caminar junto a aguas de reposo, la pastorea, y el pastor hace que sus ovejas se sientan contentas, felices, cubre todas sus necesidades, que no les falte absolutamente nada. Y de ahí viene la primera expresión, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios. ¿Quiénes, hermanos? Todos. Solo los obreros médicos misioneros, solo los doctores y las enfermeras. Dice, todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Todos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos. ¿Es de suma importancia qué? Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Así es que, mis queridos hermanos, todo lo que usted hace en favor de aprender más acerca de los remedios naturales, Jehová le guarde, Jehová lo recompensará con conocimiento. Y ese poquito de conocimiento que usted está recibiendo se hará de máximo provecho cuando usted lo practica, cuando usted lo comparte, cuando usted habla con su amiga y le da una receta. Eso es mucho más valioso y usted aprende doble, porque primero lo aprendió para usted y una vez que lo comparte, está también aprendiendo doblemente esa información. El agua viva, filtrada y llena de energía de los alimentos naturales, frutas y verduras, es la de mejor calidad, porque hay personas que me dicen, ¿y cuál agua es la mejor? ¿Cuál agua es la mejor? ¿El agua embotellada, el agua en galón? ¿Qué marca me recomienda? Pues el agua viva, filtrada y llena de energía de los alimentos naturales, la mejor agua empaquetada es la que viene en las frutas y las verduras. Es la de mejor calidad.
No hay agua embotellada que se le parezca. Cuando comemos mucha fruta y verdura, aportamos mucha agua viva a nuestro cuerpo. Si comemos sanamente, no necesitamos beber tanta agua. Y compruébelo, le voy a hacer un reto. Desayune con melón. Desayune con melón. El melón, además de ser agua, le aporta vitaminas y minerales. Yo lo he comprobado. Yo he comido melón primero con el estómago vacío y después me tomo una granola con leche de almendra y no quiero más. Pero pruébelo usted, a lo mejor su organismo reacciona diferente, pero pruebe, coma melón, un melón dulce, riquísimo en el desayuno, con el estómago vacío. Después usted no va a querer comer más nada porque recibe agua, recibe vitaminas, recibe minerales, recibe nutrientes que necesita su organismo. Esa es la mejor agua embotellada que usted puede recibir en la mañana. Pruébelo. Hay una fruta que le llamamos sandía en El Salvador, pero en inglés, ¿cómo se llama? Watermelon. Agua. Es una maravilla cómo el Señor en los meses más calurosos, la mayor fruta que abunda es la sandía. El Señor es sabio para apagar la sed nuestra. Los alimentos más sanos son inevitablemente los que contienen la misma proporción o más de agua que nuestro organismo. ¿Cuáles son los alimentos más sanos? Los que contienen la misma proporción o más de agua que nuestro organismo. Nuestro organismo es 60 a 70% agua. La sandía es 90 a 95% agua. El melón es 90 a 90 y algo por ciento de agua. La manzana es 87% agua. Y así, esas frutas, además de calmar la sed, además le proveen vitaminas, minerales, nutrientes, enzimas que el cuerpo necesita. Las frutas y las verduras están compuestas en más del 80 o 90% de agua. De la cantidad de agua que entra con los alimentos o cuando bebemos líquidos, el cuerpo renueva de un 20 a un 30%, eliminándola por la orina, el aliento, heces, transpiración, sudor. El resto sirve para regenerar el líquido vital de nuestras células. Si por el contrario no comemos ni fruta ni verdura, ingerimos menos agua que la que verdaderamente necesita el cuerpo y las células sentirán la falta de líquido, informarán al cuerpo y al centro de la sed en el cerebro y aparece la sensación de sed. Viene usted y se va a comprar un garrafón de 24 botellas de agua porque usted tiene sed. Eso es porque no comemos ¿qué? Frutas y verduras. No las comemos, tampoco las usamos en extractores de jugos para hacer jugos, para hacer caldos. O sea, si nosotros nos apegáramos más a lo más natural, dejaríamos un poco más lo otro. De esta manera, si bebemos agua o jugos, como lluvia fértil llenará el cuerpo y evitará la sequía. Imaginémonos que comemos alimentos que contienen solo un 30% de agua. Como dicha cantidad se encuentra muy por debajo de los 2/3 de líquido que forma nuestro organismo vivo, aparecerá la sed para cubrir la falta de agua. Y cuando la persona tiene sed, ya es síntoma ¿de qué? De deshidratación. El agua de los alimentos o de las bebidas entra en forma de oleada al interior del organismo acuoso o líquido de nuestro cuerpo. De ahí una pequeña parte del agua anteriormente acumulada se eliminará en parte de la piel, transpiración y sudor,
por el aliento. En invierno el vapor de agua se condensa con el frío al expirar, y por la orina para eliminar las sustancias de desecho y tóxicas al exterior. Cierta cantidad de líquido de los alimentos se pierde por las heces antes de ser absorbida. No cometamos el error de pensar que el agua recién ingerida es la que se elimina. No, el cuerpo no puede permitir perder el agua pura y fresca que le ha llegado. El agua eliminada por los órganos de eliminación es el agua que permanecía en el cuerpo. Ese manantial de agua viva que usted recibe y usted rápido va al baño, esa no es el agua que se acaba de tomar, o de la fruta o del jugo, no. El cuerpo está eliminando lo que estaba almacenado en día anterior o en horas anteriores. El cuerpo es sabio porque es maquinaria divina. Maquinaria divina. El agua estancada es agua muerta. Y hay dos ríos allá por Jerusalén, el río Jordán, que fluye agua, viene de los ríos y fluye agua, da y recibe, pero hay otro mar que se llama el mar muerto. Ese mar muerto solo recibe y no da, está estancado. Le llaman el mar muerto. Está estancado, recibe y no da. ¿Qué pasa cuando se estanca, cuando no tenemos agua viva? ¿Qué pasa cuando no hay manantiales de agua viva en nosotros? ¿Qué pasa cuando hay retención de líquidos? ¿Qué pasa cuando el agua está estancada? Cuando llevamos una alimentación no adecuada, nuestro cuerpo acumula muchas sustancias tóxicas, incluida la sal de cocina. Por su propio instinto de vida, ante dicho cúmulo tóxico, el organismo retiene agua en el intento de diluir dichas sustancias nocivas. ¿Por qué retiene agua el cuerpo? ¿Por qué? Porque es como instinto de preservar la vida. El organismo retiene agua en el intento de diluir dichas sustancias nocivas. Cuanto más se diluyen las sustancias tóxicas almacenadas en nuestros órganos, menos dañarán a las células. Es este un mecanismo de autorregulación, pero tiene lugar una retención de líquidos con tremendas consecuencias para nuestro organismo, de nuestros familiares o de nuestros amigos. Hay personas que me han dicho, sufro de retención de líquidos. Cuando no hay agua, decíamos, hay sequía. Y su exceso provoca ¿qué? Una inundación. El exceso de agua tampoco es bueno, porque más de uno, entre comillas, se ahoga internamente con el agua estancada acumulada en su organismo. El agua viva está en continuo movimiento. Si se estanca, si se retiene, se corrompe. Muchos problemas físicos o enfermedades dan lugar a un estancamiento, edema o hinchazón por cúmulo de líquido en alguna zona del cuerpo o en todo el cuerpo en general. El agua nos ayuda a limpiar el cuerpo, pero el exceso inunda el organismo. Hay ciertas personas, con más frecuencia mujeres, que tienen retención de agua en su cuerpo y que además, en contra de su propio instinto, beben mucha agua siguiendo la recomendación del médico o por los comentarios de alguna amiga. Cuanta más agua beben, más retención sufren. Y la retención de líquidos es una de las causas importantes de obesidad y origen de otras enfermedades.
El agua limpia por dentro tanto como por fuera. El agua, mis queridos hermanos, no solo nos limpia por fuera para mantener la higiene corporal externa, cuando nos duchamos o bañamos, también nos limpia por dentro. Y de más está decir que hay que bañarse todas las mañanas, 5 o 6 de la mañana, darse un buen baño. No vaya a hacer ninguna otra actividad sin antes pasar por la ducha. De más está decirlo, pero por si acaso. ¿Sí? Uno de los más sublimes ritos de la vida cristiana es el bautismo y el lavamiento de los pies. ¿Se hace con qué? Con agua, que se lleva a cabo sumergiendo totalmente a la persona en el río o el lavado ritual de los pies, sean un recuerdo de la capacidad de limpiar internamente de líquido precioso, de líquido vital. Y más, en unos minutos hablaré un poquito también acerca de esa experiencia maravillosa del bautismo. Cuando nos encontramos física o psicológicamente agotados, anote, una ducha o un baño en el agua nos ayuda a descargar el cuerpo y la mente. Muchas veces nos hemos sentido más ligeros y con más vitalidad después de mantenernos en contacto con el agua. Sencillamente, poner los pies sobre el agua es una de las delicias más placenteras que hay en la naturaleza. Y vaya, van a entrar a la ducha, a mi ducha. Cuando yo me baño, yo a veces en los pies los pongo en la regadera. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! Ya conocen algo de mí, de lo más íntimo. El agua también nos descarga la electricidad estática que acumulamos en nuestro cuerpo debido a que llevamos ropa de fibra sintética o mantenemos contacto con el aire acondicionado, las moquetas de fibra, los electrodomésticos, el ordenador, el coche, la computadora, el teléfono, todo. Tras varias horas de trabajo con el ordenador, podemos dejar las manos bajo el grifo abierto para descargarlas y refrescarnos la cara, la nuca, el cuello. Dejamos que el agua corra y ponemos la mano allí, agua fría, va descargándose el cuerpo de toda esta contaminación electrónica y eso nos ayuda para recobrar nuevamente la energía vital. El hecho de beber un poco de agua, un jugo de frutas o verduras, nos recarga igualmente de energía cuando nos sentimos corporal o psicológicamente cansados. Si estamos emocionalmente afectados o descargados, energéticamente hablando, un trago de agua o jugo nos ayuda a recobrar la vitalidad perdida. Para quitar un mal trago, un buen trago de agua o jugo es de vital importancia. La maestra de crudismo nos dijo que cuando nosotros ayunábamos, no teníamos que introducir mucha agua al organismo, de 8 onzas o casi una botella, no, ella nos dice pequeños sorbos cuando usted está ayunando, pequeños sorbos, porque ese pequeño sorbo es como un manantial en el desierto para nuestro organismo. Es como que le cae una gotita de agua a la flor y comienza a despertar a la vida. Si usted le añade un garrafón de agua a la plantita, la va a dañar, se va a ahogar. Poquitito de agua y la plantita brota la vida. El agua, aparte de ser H2O, es uno de los elementos vitales que la naturaleza pone en nuestras manos para mantener la vida y la salud. A tu salud con agua, el elemento líquido que a todo se adapta y que todos los obstáculos vence. Agua, quiero agua. ¿Y usted cómo apaga la sed, mi querido hermano y amigo? ¿Cómo apaga usted su sed?
con alcohol, con refrescos, con refrescos azucarados, con Coca-Cola. ¿Cómo apaga usted la sed? Sabe que el pastor tenía que cuidar a su rebaño porque en los manantiales de agua es donde había el mayor peligro, porque en los manantiales de agua es donde estaban los animales salvajes, aprovechando la oportunidad que las ovejas descansaban y tomaban agua. Los animales salvajes llegaban y se comían a las ovejas, o las perseguían o las dañaban, y el pastor en esos momentos era cuando más alerta debía de estar. Es por eso, mis queridos amigos, el lobo, el enemigo, el diablo, Satanás, ha inventado las aguas negras de él para apagar su sed. Y usted va a encontrar ahora refrescos, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas esas aguas negras que el enemigo ha inventado para apagar su sed. No hace más que usted tenga sed, enfermedad, aflicción, y nunca puede usted, en verdad, apagar la sed del cuerpo y del alma. Así es que, ¿cómo usted está apagando su sed? Dentro de nuestro cuerpo existe el organismo acuoso. Los intercambios del cuerpo se llevan a cabo en el medio líquido, donde las diversas sustancias recorren sus diferentes caminos. El agua mantiene al cuerpo en un equilibrio dinámico, conectando los diferentes órganos y favoreciendo la circulación de la energía. La sangre, mis queridos hermanos, el líquido extracelular, que decimos extracelular porque está fuera de las células, y cuando decimos intracelular es porque está dentro de ella, la linfa, los jugos digestivos, el líquido cefalorraquídeo que circula en el interior del cerebro, son los diferentes ríos, las diferentes fuentes, los diferentes riachuelos que recorren nuestro cuerpo. De la misma manera que los ríos y los mares han sido lugares de circulación y comunicación antes incluso que los caminos terrestres, en nuestro cuerpo las diferentes corrientes de agua reúnen y hacen confluir todos sus rincones. El oído interno, el laberinto y los canales semicirculares del que depende gran parte de la sensación de equilibrio, y el ojo, humor acuoso y vítreo, están llenos de líquido que transmite las sensaciones percibidas, comunicando al exterior del cuerpo con el interior. Líquido. Hay personas que tienen resequedad en los ojos, falta de el líquido vital. La audición, el equilibrio y la vista se alteran cuando se altera el líquido acuoso del que dependen. La sordera de origen interno, el síndrome de Meniere, que es vértigos, sordera y zumbidos de oídos, el glaucoma, que es el aumento de la presión del ojo, y las cataratas, tienen que ver con trastornos del intercambio acuoso en el organismo. El agua, mis queridos hermanos, disuelve cualquier forma fija para volverla a la vida y la pone de nuevo en circulación. Ningún proceso del metabolismo del cuerpo, anabolismo o catabolismo, formación o destrucción, sería pensable a falta de agua. Los alimentos se hacen líquidos antes de ser absorbidos, y las células y las sustancias tóxicas se eliminan, ya lo dijimos, a través del agua. Orina, sudor, diarrea, vómitos, flemas, mocos, pus, se eliminan a través del agua. ¿Qué pasa con el cuerpo del niño pequeño? El cuerpo del niño pequeño tiene en proporción más cantidad de agua que el del adulto. A medida que van pasando los años, su cuerpo pierde agua
o mejor dicho, pierde la capacidad de mantener en movimiento y limpia el agua. La piel arrugada, además de indicar alteraciones de las células de la piel, manifiesta la menor cantidad de agua del adulto o del viejo. Esta disminución del agua va en relación con la disminución de su energía vital. Cuán importante, mis queridos hermanos, es que nosotros veamos dónde está la verdadera fuente de agua y hacer uso de ella. Y dijimos que está, ¿dónde? En las frutas, en las verduras. Los niños pequeños son especialmente sensibles a la falta de agua. La deshidratación es una causa importante de enfermedad e incluso de muerte en sus grados más avanzados. Si al niño le falta agua, le falta vida. La viva atracción que siente todo niño pequeño por el agua puede ser una manifestación más de los lazos íntimos que mantiene todo lo verdaderamente vivo con el agua. Y los niños muchas veces cuando está lloviendo les da ese deseo de ir a mojarse con el agua de lluvia y sienten una alegría y una inquietud y la mamá corre y dijo, te vas a enfermar. Y los niños que están en contacto con el barro, con el lodo, los niños que están en contacto con el lodo, con el agua de lluvia, que se enfangan hasta aquí, son los niños más sanos. Y el niño que está bien vestidito, bien arregladito, que está en su camita, mientras el otro anda jugando por allá, todo revolcado, todo sucio ahí. El otro está solo enfermo, pasa, porque no está en contacto con la naturaleza. Si al niño le falta agua, le falta vida. La viva atracción que siente todo niño pequeño por el agua puede ser una manifestación más de los lazos íntimos que mantiene todo su cuerpo. Cuando los niños pequeños enfermos beben poca agua, especialmente cuando pierden mucho de líquido corporal mediante vómitos, diarrea, fiebre, llegan a sufrir de deshidratación que puede llegar a ser peligrosa. Los jugos de frutas, anote hermano, los jugos de fruta, además este tema lo va a pedir, lo puede pedir, les vamos a dejar la dirección, el número de teléfono para que pidan estos temas. Los jugos de fruta como la naranja, manzana, uva, o los jugos de verduras, uno muy rico es el de zanahoria, solo o con manzanas, y los caldos de verduras o infusiones suaves, tés de manzanilla, de menta, de melisa, ayudan a mantener el caudal de agua en equilibrio dentro de nuestro organismo. ¿Qué pasa en las crisis agudas? Veamos qué pasa. En las crisis agudas, los niños no necesitan comer, ya que con frecuencia vuelven a echar lo que comen mediante vómitos hacia arriba o diarrea hacia abajo. Lo que verdaderamente necesitan los niños en ese momento es beber agua, pero no las aguas negras de Satanás, sino líquidos vivos de las frutas y verduras o agua de manantial. El organismo acuoso se renueva con el agua que ingerimos con los alimentos y la bebida. El agua más recomendable para beber es la más pura, es decir, la que contiene menos minerales. Las aguas con muchos minerales o aguas duras son igualmente duras para nuestro organismo. Los minerales del agua de bebida son minerales que no han sido vitalizados por una planta y por ello no son muy utilizables por las células humanas. El ser humano no puede alimentarse directamente de la tierra. La tierra alimenta a la planta y la planta aporta los nutrientes necesarios para el ser humano. No conozco a ningún ser humano que pueda digerir un trozo de tierra o piedra por muchos minerales que la acompañen. Los minerales necesarios para el organismo se encuentran en las frutas, en las verduras, en los frutos secos, en los cereales integrales, ya que dichos minerales no se encuentran solos,
sino en compañía y en equilibrio con las propias estructuras vitales de la planta. ¿Ven, hermanos? El agua, al caer del cielo y filtrarse en la tierra, va arrastrando a su paso los minerales que componen el terreno. Cuanto mayor sea el recorrido del agua subterránea y mayor la solubilidad de la tierra que recorre, mayor será su concentración en minerales. Estos minerales son parte de la tierra y necesitan ser vitalizados y unidos a elementos orgánicos de los vegetales para que puedan ser asimilados por el organismo. Tanto como nos pida la sed, cuando bebemos el agua vital recogida durante el proceso de maduración de las frutas y en las verduras, no necesitamos añadir mucha cantidad de agua. Lo voy a repetir porque quiero enfatizar esto. Necesitamos consumir más frutas y verduras y menos agua embotellada. Esto nunca usted lo había escuchado. Esto es nuevo para usted. Pero el Señor cada día añade conocimiento a su pueblo, porque el Señor es nuestro pastor y nos da de los verdaderos manantiales el agua de la vida. Tanto como nos pida la sed, cuando bebemos el agua vital recogida durante el proceso de maduración en las frutas y las verduras, no necesitamos añadir mucha cantidad de agua. Solamente cuando tenemos una pérdida extra por el ejercicio, el calor, la fiebre, los vómitos o la diarrea. ¿Estamos bien? Muy bien. Como parte de la capacidad del elemento que fluye el agua, hace fluir y confluir las cosas y también las personas. Los baños, las termas fueron siempre lugares de encuentro, de compartir, de relajarse y abandonarse al ritmo interno de nuestro cuerpo, dejando de lado el ajetreo extremo de la vida. Hay un pasaje que me gustaría compartir y está en el Salmo 42. El Salmo 42, 1 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed. ¿De quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Mi alma tiene sed de Dios. Cuando contemplamos una fuente, un río, el mar, una cascada, nos despierta en lo más íntimo de nuestro ser sensaciones de vitalidad acompañadas de calma y de quietud. El sonido del agua saltando y jugando es uno de los más relajantes de la naturaleza. Quizás al contemplar el líquido elemento nos surja de una fuente interna la sensación que en nuestra mayor parte somos agua, 60-70% agua. Y mis queridos hermanos, hay poder purificador en el estudio de las Escrituras. Así como el agua purifica, también el estudio de las Escrituras nos purifica. Al leerlas diariamente recibimos un continuo lavamiento a través de la palabra. No solo nuestros cuerpos necesitan lavarse, nuestras almas también necesitan limpieza. Hemos de lavarnos mediante su palabra. Al estudiar diariamente la Biblia, nos dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Cuando nosotros bebemos del verdadero manantial de agua viva, eso produce limpieza y fortaleza espiritual. Él envió su palabra, nos dice Salmo 107 al 20,
Mire qué nos dice Salmo 107:20. Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Así como el agua, mis queridos hermanos, es vida, la palabra de Dios también es vida y nos sana y nos libra de la enfermedad, nos libra de la destrucción. Dice el salmista que nos libra de la ruina. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué nosotros nos limpiamos tanto externamente como internamente? Nos limpiamos con agua. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Veamos qué nos dice Salmo 119, 9. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos da energía, nos da deseos de vivir, nos da entusiasmo, nos evita que nosotros vayamos a la ruina y a la muerte eterna. Hay poder purificador, decíamos, en el estudio de la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, para ir terminando, 5 minutos más, Mateo 3:13. Mateo 3:13, encontramos nosotros, ahora sí, yo quiero decirle a usted que para esta experiencia sí necesita mucha agua. No necesita gotitas, no necesita asperjar, no necesita allí unas 3 gotitas y decir te bautizo en el nombre del Padre. Usted en esta experiencia sí necesita mucha agua. Mateo 3:13. Nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Qué significa subió del agua? Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vino Jesús a Galilea para ser bautizado por Juan. Descendió del agua. En esta experiencia, mis queridos amigos y hermanos que nos escucha, en esta hermosa experiencia del bautismo, usted necesita mucha agua. Dice la Biblia que Jesús descendió del agua, y cuando descendió del agua, las aguas se abrieron. Y Jesús descendió del agua, fue como enterrado, y una vez que se levantó del agua, subió del agua, no solamente también se abrieron las aguas, sino que también se abrieron los cielos. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento también dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Así es que, mis queridos hermanos, así como el agua, así como la fruta contiene agua y otros ingredientes como minerales, vitaminas, nutrientes para la vida, la experiencia del bautismo por inmersión también nos capacita para vivir el reino de los cielos con poder, porque no solamente nacemos del agua, sino que también nacemos del Espíritu. Y esa experiencia maravillosa trae todos los ingredientes de la salvación. Amén, hermanos. Qué precioso, hermanos.
¡Qué maravilla! Entonces Jesús después mandó a sus discípulos a bautizar a los conversos a todas las naciones. Y eso lo encontramos en Mateo 28. Mateo 28 nos dice, versículo 19. Mateo 28, 19 nos dice, leemos el versículo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, el verdadero bautismo se necesita mucha agua. El bautismo por inmersión. Dice la Biblia también en San Juan 3, entonces Jesús después mandó a sus discípulos y dice San Juan 3:5, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y también nos dice el San Juan 3:23, vamos a leer San Juan 3:23. San Juan 3:23, mis queridos hermanos. El 22 nos dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había allí, ¿qué? Muchas aguas y venían y eran bautizados. Y vamos a leer Hechos 8. Aquí se trataba del bautismo por inmersión, no meramente un asperjar, un cubo de agua hubiera sido suficiente para un gran gentío, no, aquí habla de mucha agua. Vamos a ver la experiencia de Felipe con el eunuco en Hechos 8:36. Hechos 8:36. ¿Lo tenemos, hermanos? No, son rápidos, hermanos. Nos dice la palabra del Señor, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 39, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, Jesús, ¿qué dice? Jesús subió del agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. Amén, hermanos. Así es que si usted que me está escuchando, lo bautizaron cuando estaba pequeño con unas 3, 4 gotitas, ese no es el verdadero bautismo. A los 7 años o a los 6 años, después a usted le dan el catequismo y después dicen por confirmación. O sea, ¿qué significa confirmación? Que el bautismo que usted le dieron pequeño entonces no valía, por eso lo están confirmando. Si usted cree en Jesucristo de todo corazón y usted se arrepiente de sus pecados y usted quiere tener esta experiencia linda de descender del agua, de subir del agua como una nueva criatura en Cristo Jesús, gloria al Señor por usted. Ese es el verdadero bautismo por el agua y por el Espíritu. La misma palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inmersión o zambullir debajo. El significado definitivamente no se relaciona para nada con asperjar o derramar. Está claro en la Biblia que el bautismo representa una completa muerte al antiguo patrón de vida, ser sepultado con Cristo y ser levantado con Él de la muerte a un estilo de vida nueva. El antiguo hombre de pecado está muerto y levantándonos llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Solamente el Señor Jesucristo puede apagar la sed del alma, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la desesperación. Necesitamos nacer de nuevo,
necesitamos tener esta experiencia maravillosa de lavamiento, de ser sumergidos en el agua y ser levantados en el agua por el poder del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, Apocalipsis 22:14, el último ya texto que vamos a leer esta noche. Apocalipsis 22:14 es el último texto, el último libro de la Biblia. Nos dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quieres que el Señor Jesús lave tu vida? ¿Quieres que el Señor Jesús more en tu corazón? ¿Quieres tener la linda experiencia del bautismo cristiano? No solamente obtendrás el lavamiento por el agua, sino que todos los ingredientes de la salvación estarán a tu alcance por el poder del Señor. Tú puedes llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Puedes llamar si estás cerca en el área de Dallas, en el área de Irving, en Sherman, si estás en algún lugar en Houston. Tú puedes llamar y pedir el bautismo por inmersión y con mucho gusto nosotros tomaremos tus datos y te bautizaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias, oh Dios, por el mensaje de esta noche. Teníamos sed, había sequía en nuestra vida, nada había que florecer, pero ahora, Señor, que tú como pastor encaminas al rebaño a aguas tranquilas para que nosotros saciemos la sed, te pedimos, Señor, de que así como el agua pura y cristalina que se encuentra en las frutas y las verduras, nosotros hagamos uso de ella para apagar nuestra sed. También deseamos, Señor, que así como el agua nos limpia y purifica tanto externa como internamente, necesitamos, Padre Santo, que tú nos laves con tu sangre preciosa. Necesitamos, Señor, que tú purifiques nuestra vida. Necesitamos, oh Dios, de que tú manifiestes tu poder y nos laves, nos ayudes, Señor. Si hay algún hermano, alguna hermana que está viéndonos por la televisión, que está escuchándonos por la radio y desea el bautismo por inmersión, te pido que le ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo la toque. Solo en Cristo está la verdadera fuente de agua viva. Solo en Él hay verdaderas corrientes de manantiales de vida eterna. Sin Él, toda nuestra vida está seca, sin frutos, con sed. Porque dijo Jesús a la mujer samaritana que el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Pero tú eres el don del cielo, tú eres el agua de vida. Y si nosotros hacemos de ti nuestro Salvador, nuestro Señor, de ti hacemos nuestro Redentor, nuestra alma nunca más volverá a tener sed. Ayúdenos, Señor, quédese en esta maravillosa iglesia por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.